Y hoy se sientan en su casa Santiago Espot, Carlos Navarro, Ramón Ramoncín y Juan Carlos Girauta. Buenas tardes, señor Espot, gracias por venir. Hoy le necesito mucho. Carlos Navarro, ¿qué tal? Don Ramoncín, ¿cómo estás? Muchas gracias. Juan Carlos, ¿qué tal? Gracias por venir, gracias por estar, gracias por dedicar un poco de vuestro tiempo a la actualidad y a la opinión, que es lo que nos gusta a nosotros, Ramón. Sí, señor. Dar opinión. Libre, educada. Exacto. No siempre es así. posible informar. No siempre es así, pero bueno, eso sí. Bueno, pues hoy está el señor Espot entre nosotros porque le necesitamos. Él es catalán independentista y durante todo el día de hoy y desde ayer no se habla de otra cosa en este país, señor Espot. Solo se habla de unas declaraciones. Pero ahora hablamos. Esté preparado, ¿eh? ¿Me prestará un papel? Sí, si es tan amable. A todos, por favor. ¿Usted quiere un papel? Sí, por favor. ¿Usted también? Yo ya he papel? puesto, sí. Yo no, yo vengo fumado de casa. Vamos a dar un papelito para el señor Espot. Yo es que vengo desarmado. Muy bien. Sin papel. Señor Espot, le advierto, señor Espot, recuerden ustedes, le sitúo para aquellos telespectadores, él vive en Cataluña, él es independentista y él es el señor, su asociación concretamente, Sí. ¿cómo se llama? Que ahora no me viene a la cabeza. Cataluña Nación. Cataluña Acción, ¿no? Cataluña Acción. Muy bien. Cataluña Acción. pero Pues bueno, su si lo asociación traducimos es entera. la que se ha dedicado en Cataluña a mirar las tiendas que no están retuladas en catalán y multarlas. Usted le gusta provocar, ¿eh? No, yo lo digo para situar a nuestros Pero usted también telespectadores. podría para situar a nuestros telespectadores, también decirles que Cataluña Acció fue juntamente con ESAID, la asociación vasca pro selecciones vascas deportivas, la que inspiraron la silbada en Mestalla en la final de Copa Barça-Atlético de Que Bilbao. usted también está implicado. Eso me costó una querella en la Audiencia Nacional por parte de la Fundación DENAES. Bien, si nos están viendo desde la zarzuela, que sepan que su asociación fue la que silbó ¿No es desde la al zarzuela? rey de España. No, sí. ¿sí? No sé si nos ven, pero celebro. llegamos a la zarzuela, por supuesto que Lo llegamos. celebro, Llegamos a la celebro. zarzuela. Por cierto, que me olvidaba que tenemos un sumario que hemos preparado para ustedes, para que se vayan situando. Este es su sumario. Empezamos, las líneas ya están abiertas, 902-040177. Hemos recuperado la noticia del día, lo hemos hecho de CNN Plus, sobre las palabras que dijo ayer el líder de Esquerra Republicana de Cataluña, denunciando que Madrid y Andalucía no pagan impuestos. Puigcercós ha precisado que no quería ofender a nadie al comparar el esfuerzo fiscal que realiza Cataluña con el de Andalucía o Madrid, pero ha añadido que lo que es monstruoso es el déficit de 20.000 millones de euros que tiene Cataluña. Recuerden que el líder de RC protagonizó ayer un acto electoral en el que dijo, al referirse a las inspecciones fiscales a los empresarios catalanes, que en Cataluña les acribillan a impuestos y tienen la agencia tributaria instalada en casa, mientras que Madrid es una fiesta fiscal y Andalucía no paga ni Dios. En respuesta a quienes le han pedido que rectifique este comentario, Puigcercós se ratifica en su blog de internet en sus opiniones y recuerda que en Cataluña se hacen más inspecciones que en ninguna parte. Esa es la noticia. El señor Puigcercós dice que no paga ni Dios, sobre todo en Andalucía. Por eso les queremos preguntar en el día de hoy, ¿por qué los catalanes se creen superiores? En directo 902-040177. ¿Creen que es justo que un dirigente catalán, y en este caso candidato a ser el presidente de la Generalitat de Cataluña, diga y haga entender como si los andaluces no hicieran absolutamente nada? Queremos preguntarles esta tarde, y nos gustaría que nos llamaran como siempre, si les ha herido esta frase que viene desde Cataluña y que viene directa a la gente de Madrid y Andalucía. Señor Espot, ¿comparte la frase del señor Puigcercós? Mire, antes de decir si comparto o no comparto la frase del señor Puigcercós, que le voy a responder, primero de todo, permítame que como catalán plantee lo siguiente y haga un pequeño, muy breve repaso histórico. La sensación de rapiña practicada por la administración central contra Cataluña es una cosa que no viene de ahora.
históricamente está demostrado que desde Felipe V ya habían consignas de que se practicase un expolio contra Cataluña. En el 1898 hubo el famoso cierre de cajas, tancament de caixas, que era la protesta de los comerciantes barceloneses cuando el Estado español perdió Cuba, la última colonia de ultramar, y para compensar esa pérdida cosieron impuestos a los catalanes. En la Segunda República hay un libro de Norman Jones, un historiador inglés que no estaba subvencionado por la Generalitat de Cataluña, lo puedo asegurar, que ya decía que uno de los motivos de la proclamación de la República por parte de los catalanes era la sensación de algo económico. Él decía ya que aportaban un 25% y recibían un 12% en el año 1931. Trias Fargas, hombre tampoco sospechoso de radicalismo, en el 72 publicó un libro, Introducción a la economía de Cataluña, no fue censurado por el franquismo, que también ponía de manifiesto esto. Lo que sí es cierto es que se practica un expolio de 20.000 millones de pesetas, que incluso el propio Solbes, aplicando una serie de normas, lo cifró en su día en 14 o 15.000 millones. Entonces, por tanto, eso existe. Pero yo le voy a decir una cosa, esta frase de Puigcercós, yo creo que el señor Ramón, creo que paga, ¿no? Claro. ¿Sí? Usted, bueno. Yo supongo que en Andalucía eso de que no paga ni Dios, supongo que no debe ser cierto. Que pague Cataluña más o menos, pues bueno, pues eso es una cosa que ya está archidemostrada. Pero Puigcercós, estas declaraciones que ha hecho, mal le pese, lo ha hecho en clave regionalista y autonomista. Porque a mí, como independentista, sinceramente, y se lo digo a los telespectadores andaluces y madrileños, lo que paguen ellos o dejen de pagar, a mí poco me importa. Es su problema con la administración central del Estado. A mí, como independentista, lo que me preocupa y mi objetivo político es la creación de un Estado catalán independiente, el cual gestione nuestros propios recursos. Seguimos adelante, vamos con las llamadas. María de Almería, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Desde Almería tiene la palabra, María. Vale, pues yo quería decirle para ese señor de Cataluña, por favor, que yo soy de Almería, soy andaluza y mañana precisamente tengo que ir a pagar 1.300 euros de impuestos. Por lo tanto, estoy pagando, y como yo, muchísima gente. Entonces, no soy yo sola de Andalucía, hay muchísima gente que estamos pagando. ¿Cómo se atreve a decir eso, que los andaluces no pagamos impuestos? Gracias, María, desde Almería. ¿Qué opinan? ¿Tiene razón, no tiene razón? Desde donde nos estén siguiendo, el señor Puigcercós hoy ha reafirmado, dice, a algunos no les ha gustado que dijera claramente que en Andalucía no paga impuestos ni Dios. Repito que esta es la frase, nos gustaría que nos dijeran si les ha herido, si les ha ofendido que desde Cataluña se diga esto. Antonio de Córdoba, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Dígame qué piensa usted desde Andalucía. Usted no paga impuestos, ya se lo ha dicho Puigcercós. Hombre, mire usted no trabaja, no paga impuestos, no hace nada, o sea, aquí lo ha dicho bien. Yo soy un jubilado. He estado 40 y tantos años en Madrid, viviendo en Parla, Madrid. Y yo, como andaluz, a la jubilación me he venido. Si quiere este señor, si sabe de números, porque yo le puedo mandar remitir por fotocopia los impuestos que pago y cobro 500 euros. Gracias que las viviendas propias. Yo no sé, ese señor, cuando se ponen para dar un mitin, hay que hablar con conocimiento de causa, no decir tantas tonterías, por Dios. Madrid paga sus impuestos como cada uno. Después parece que lo han incluido con andaluces. Gracias a los inmigrantes de andaluces y extremeños, Cataluña se debe de ser orgullosa. Y ese señor que se lave la boca, por Dios. Buenas tardes. Buenas tardes, Amparo de Madrid, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy bien, aquí estamos escuchándoles. Pues bueno, yo no quiero generalizar, ¿no? Yo soy andaluza, soy sevillana, pero vivo en Madrid, con lo cual he pagado impuestos en Andalucía, impuestos en Madrid. Todos los catalanes no son iguales. Este señor, por sacar votos, se debía un poquito de tranquilizar, porque no hace falta insultar a un pueblo como el andaluz. En Andalucía, el que dice eso es porque no conoce Andalucía. Andalucía nos han llamado vagos, analfabetos, esos políticos, ¿eh? Ahora este señor nos dice que no pagamos impuestos. Entonces, ¿de qué se mantiene el gobierno andaluz? ¿De qué hacen esas operaciones a hombres que quieren ser mujeres, a mujeres que quieren ser hombres? Gratuitamente, lo que no se hace en ningún sitio de España. Yo soy una persona de izquierda, pero me duele muchísimo cuando alguien, por sacar votos, políticamente insulta a otros. Además, me encanta Cataluña y los catalanes. Pero hay ciertos catalanes y demás políticos, porque están ahí, porque los ponemos nosotros. Entonces, como somos todos españoles,
cuando hablen, que hablen como Dios manda, no que vayan de esa manera hablando. Digo, Amparo, gracias desde Madrid. Recuerden, en directo es tan sencillo como marcar el teléfono y llamarnos y darnos su opinión. José de Málaga, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Su opinión, por favor. Mire usted, yo le digo lo siguiente, que yo no tengo nada con ese señor, pero que yo he estado en Barcelona y he estado viviendo en Barcelona y vivo en Andalucía de toda la vida, soy camionero y me ha costado muchísimo trabajar vivir con los camiones y le da muchísimo coraje que este señor le llame cateto, será un cateto él que no ha aprendido nada más que a ofender, me refiero, que da lástima, que es un señor que será cateto. José, usted, para que José, que esté ahí como administración de Barcelona, que Barcelona es muy grande, como el mundo entero. José, déjeme que le haga una pregunta, José. ¿Se ha sentido ofendido? Hombre, yo me siento ofendido, claro. No porque sea andaluz, que yo ya estoy jubilado, Yo estoy jubilado y tengo una paga de 450 euros, no tengo más. Y todavía tengo unas tierras y he variado aceitunas y vivo la vida. Pero que este tío que es lo que quiere. José, gracias desde Málaga, desde Granada. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Tiene la palabra, Diego. Bueno, primero saludarle a todos y especialmente a Ramoncín por lo que hizo bailar en mi tiempo. Comentarle que yo como andaluz no me siento en absoluto agredido por estas palabras. Estas palabras han ido única y exclusivamente a la clase empresarial. Una clase empresarial que yo estoy viendo día a día, como se busca su testaferro, sin la sierra y con las arcas públicas tenemos que pagarla entre todos. Entonces no se ha dirigido en absoluto a la clase trabajadora. Ya quisiéramos tener en Andalucía políticos como este. ¿Usted está de acuerdo entonces con lo que ha dicho Puigcercós? Ya no está. Bueno, Diego, gracias por su llamada. Adiós. Recuerden en directo, pueden participar. Diego, gracias por su llamada. Adiós. Recuerden en directo, pueden participar y dar su opinión. 902-040177. Señor Espot. Mire, Ramoncín decía que Rajoy y Zapatero tenían una relación que no es civilizada. Yo le diría que desde Cánovas y Sagasta las relaciones entre la clase política española se han caracterizado por sacarse los ojos. Porque la relación González-Fraga era una relación que ya me dirá usted, ¿no? Y otras relaciones anteriores, si no hablo, por ejemplo, de la Segunda República, ¿no? Pero, a ver, hablando de Esquerra Republicana como independentista. A ver, primero de todo, Esquerra Republicana ha hecho estas declaraciones y ahora se lo voy a explicar. Yo a los telespectadores les voy a explicar un secreto. Usted lo sabe. Yo lo sé perfectamente. Usted sabe por qué el señor Puigcercós lo ha dicho, ¿no? Mire, esto forma parte... ¿Pero por qué lo sabe? ¿Por qué lo sabe? ¿Porque ha comido con él? Bueno, no porque haya comido con él. No tiene buena relación con él, ¿no? No tengo una relación excesivamente cordial, pero quiera que no. Pero los dos son independentistas. Pero hay unas ciertas, digamos, conexiones, como es normal que dentro del mundo de la derecha española, por ejemplo, pues haya unas ciertas conexiones y conocimientos. Esquerra Republicana sacó sus mejores resultados electorales en el año 2000, aquí Girauta me ayudará, las famosas elecciones de Carod cuando se presentó a las Cortes Españolas. 2004. Creo que sacó más de 500.000 de votos en Cataluña y se convirtió en tercera fuerza, ¿no? Sí. En el Congreso, si no recuerdo mal. ¿Gracias a qué fue eso? A que Carod Rovira se convirtió, por mor de la ida a Perpiñá, se convirtió en el muñeco del pim pam pum de la opinión pública española. Eso es que Republicana le supuso unos resultados excepcionales. Esquerra Republicana de Cataluña, las previsiones son de que baje un 50% en su voto. Hay algún estratega o algún spin doctor que ahora, al inicio de la campaña, ha dicho de qué manera o qué estrategia podemos seguir para que esto se vaya a remontar. Miran hacia atrás y dicen, ¿qué hicimos que nos resultó positivo? Pues Carod se fue a Perpiñá. Claro, ahora no se pueden ir a Perpiñá, porque los de la ETA ya parece que esto se acaba. Pues ¿qué van a hacer? Se saca estas declaraciones. Pero estas declaraciones, después de haber dado soporte, después de haber apoyado la ley de tropa y marinería, un partido independentista dio soporte a la ley de tropa y marinería española en el Congreso de los Diputados, después de dar soporte a los presupuestos generales del Estado, de aquel Estado que practica la rapiña contra Cataluña de 22.000 millones de euros. La credibilidad independentista que pueda tener el señor Puigcercós es absolutamente nula. Y esto lo puedo decir aquí porque, total, los catalanes no me van a ver. Curioso, porque es llamativo para la gente del resto del Estado cuando vean este enfrentamiento
vertiente independentista. Es decir, que no hay que ir a Sagasta y no hay que ir. No hay que ir. Es decir, que lo que decía yo un día. Las izquierdas españolas también se pelean. Aquí todo el mundo va a independentistas que le parecen otros independentistas menos independentistas. Y mira el dato curioso de lo de, perdona Carlos, de un detalle de lo de Perpiñán, que quisieron hacerlo precisamente por eso, para dejarlo mal. Mira, se ha reunido con los terroristas y fue Aznar el que le pasó el soplo directamente a la ABC, y fue el propio Aznar quien lo hizo, y al final les hizo un favor. Si le tenían que regalar una caja de puros. Eso es lo que dice, claro, como dice el señor Girauta, pero un momento, por favor, tengo más llamadas. De todas maneras, esta noticia, como dice el señor Spot, esté provocada o no esté provocada, se está jugando con los sentimientos de unas personas, se está jugando con la gente. La gente escucha o lee en los diarios, porque ayer salía y sale hoy, y dice uno, bueno, ¿y por qué enfrentar a los pueblos? Se le ha pedido, y tengo un titular del Mundo que dice que el PSOE y el Partido Popular exigen a Puigcercós que pida perdón por insultar a los andaluces. Este es uno de los titulares que recuperamos en este momento, aquí lo tienen. Se le ha pedido que pida perdón, pero él ha dicho que estas disculpas, dice que ha demandado la misma rapidez para reconocer el esfuerzo de todos los catalanes por aportar muchos recursos al resto del Estado. Es decir, que no quiere pedir perdón porque considera que no tiene que pedir perdón. Antonia de Granada, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tiene la palabra. Hola, buenas tardes. Mire, es para opinar sobre este señor. Si tuviera un mínimo de vergüenza... Oiga, no escucho. No, le estamos escuchando. Tiene la palabra. Si tuviera un mínimo de vergüenza y una mínima de educación, por muy catalán que sea, no se pondría esas palabras en la boca. Y mucho menos cuando los andaluces le han levantado Cataluña para arriba. Aparte de eso, los catalanes que vienen a Andalucía... Todos vienen sin seguridad social y a pedir medicina. Ninguno trae receta, ninguno viene con el médico de familia, ninguno viene con nada. Vienen a pedir medicina sin pagar una gorda y a venir a los médicos a que los operen. Esos son los catalanes de ahora. Yo siento mucho que paguen todos por uno. Yo lo siento enormemente. Pero este señor es catalán. Si quiere a su país, como él le llama país, pues que se vaya a otro y no viva en Cataluña. Ya está, y que sea, si Cataluña no quiere ser España, que la dejen que sea ella sola. Pero vergüenza no tenemos los españoles, nosotros, cuando le compramos a Cataluña, ni lo que monta la porra un alfiler, eso es un dicho andaluz, pero es igual. Los que están ahí hablando de la mesa, independentistas y no independentistas, podrían darse un poquito de cuenta que ofenden al resto de España. Y eso de que no pagamos impuestos, que se vengan aquí, pero que no vengan a llevarse de aquí, que todos los que vienen de fuera vienen a llevarse de Andalucía. Nada más. Gracias, Antonia. Gracias. Gracias, Antonia, desde Granada es su opinión. José Luis de Madrid, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Tiene la palabra, José Luis. Dígame. Tiene la palabra. Bien. Bueno, yo le llamaba simplemente por 2 o 3 cosas. Que no sé cómo están poniendo últimamente en Cataluña, aquí. Me da esta pena que ver que a un andaluz sea el presidente de Cataluña y un señor que se llama Carlos Rovira, que se cambió el nombre, que era Carlos Pérez, lo digo, hijo de un guardia civil, es el de la República. O sea, vamos, no hay ni que aguantarlo en absoluto lo que están haciendo. Es inaguantable lo que están haciendo, porque ya lo hicieron hace 400 años y después se tuvieron que meterse en el Reino de Aragón. Y ya no había que hacerle, es darle la independencia, que sea Cataluña una nación, y a los 10 días de ganar la guerra y se acabó, se le gana y luego se reparte todo Cataluña para Valencia y para otro sitio y se acabó el tema. Bueno, gracias también por su llamada. José Luis está un poco nervioso en este sentido porque, claro, se va a algo que nosotros, desde luego, desde este programa no queremos apoyar nunca, que es la violencia. Sin duda alguna, las cosas no se resuelven a través de la violencia. Muy bien, pues aquí estamos otra vez en directo. Son las 6 menos 20. Estamos, como digo, en directo. Estoy apuntando los nombres de ustedes, de algunos de ustedes que están llamando y que quieren intervenir en este programa. Hoy hacemos la pregunta referente a esta actualidad política que nos viene desde Cataluña y que, según algunos, ha ofendido a comunidades autónomas como Andalucía y Madrid, diciendo aquí no pagan impuestos, un poco diciendo no se trabaja en Andalucía y los demás somos los que pagamos los gastos. Nos vamos a Granada. José Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues tiene la palabra. Muchas gracias, un saludo, buenas tardes. Yo quisiera opinar, mire, yo soy un granadino de Granada Capital,
nacido en Granada, tengo 62 años, y yo quiero hacer un pequeño matiz sobre lo que se está comentando, con el permiso de ustedes. Vamos a ver, Cataluña le ha dado mucho a Andalucía. Andalucía tiene muchísimo que agradecerle a Cataluña, porque cuando los braceros andaluces emigraban a Cataluña, es porque aquí, a la base, al pueblo, se le negaba el pan y la sal. Aquí no ha habido escuela, aquí ha habido opresión, aquí ha habido miseria, aquí ha habido y hay señoritos a caballo que campan por su respeto por las estepas andaluzas. Dicho esto, sin quitarle el más mínimo de mérito a mis compatriotas andaluces, porque ellos se han dejado la piel y la sal, nos dieron medicina, nos dieron educación, nos dieron salud, nos dieron vivienda, y nosotros lo pagamos con nuestro esfuerzo y nuestro trabajo, porque no teníamos cultura, no teníamos base, no teníamos nada. Y el pueblo catalán, el empresario catalán siempre nos apoyó y siempre nos ayudó. Dicho esto, el señor Puigcercós, cualquiera que tenga un poquito de inteligencia debe comprender que lo que quiere es lanzar un misil, porque él sabe, es consciente de las encuestas que hay y que su publicidad se le ha venido abajo. Y entonces, pues claro, vamos a perder, porque lo estamos viendo en todos los gobiernos europeos, donde los presidentes, los gobiernos son castigados por esta crisis que han montado los de siempre. Porque mire, nosotros, ustedes conocen bien la historia mejor que yo, porque tienen más estudios que yo, y tuvimos un poeta desaparecido, ya sabe a quién me refiero. Federico decía siempre, Granada tiene mar, pero tiene caracolas. Y eso está pasando a España. España no tiene tanto mar, pero tiene tanta caracola, disculpen, de derechas, y algunos señores de izquierdas que nos están llevando a los que nos llevan. Y los que ya tenemos una edad, los que hemos vivido esa opresión, los que hemos vivido como a mí en un colegio de hermanos maristas, tuve que lanzarle un borrador de una pizarra a un hermano que fue expulsado de la congregación, y tantas cosas, y tanta pedrastia, y tantas historias, y recibimos la visita de su santidad. Yo soy cristiano, yo soy católico, yo soy practicante, y tenemos que gastarnos esa serie de millones de euros cuando el pueblo necesita lo que necesita en Granada. No hay que irse a Bosnia, ni hay que irse a Angola, ni hay que irse a los campamentos saharauis, con todos mis respetos. En Granada se pasa hambre y fatiga, y esto es lo que hay. Y no hay que incendiar más, y lo que hay que es pacificar, y los que tenemos ya una edad, llegar a un consenso y tener un poquito de humildad, y aprender de aquel hombre contra que murió en la cruz, que dio aquel ejemplo tan grande, no se puede ser más grande que nacer en una cuadra, como decimos en Andalucía, ¿no? Y dejar un poco, pues, la sortija, y dejar los vaticanos, y un poquito de humildad. Humildad. Cuando el maestro le dice a aquel que lo seguía, maestro, yo quiero ser igual que tú, y le dice, cumple los mandamientos, y le dice, señor, yo ya los cumplo, señor, quiero ser mejor, y le dijo, pues hijo, vende un poquito de lo que tienes y dalo a los pobres que lo necesitan, pero no damos nada, no damos nada más que disgusto y miseria, y procurar que esta juventud, en vez de crear buenos centros de FP, pues que se enfrente, que se golpeen en las calles, y sacar la esvástica otra vez a la calle, y las banderas de la República, y vamos a matarnos otra vez en las calles. Ya está bien, por favor, y un poquito de tranquilidad, un poquito de consenso y un poquito de mesura, y que Dios nos bendiga a todos, a los creyentes y a los agnósticos. José Antonio, gracias. Gracias a usted, José Antonio. Muchas gracias por esta llamada, que se puede compartir o no, pero que desde luego ha hecho pensar a todos los telespectadores, y estoy seguro que aquí también a los que estamos en este programa aquí en directo. Gracias, José Antonio. María de Madrid, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tiene la palabra, María. Pues mira, yo estoy de acuerdo casi con este señor que ha hablado en algunos sistemas. En otros no, porque yo soy de padres andaluces, tengo una casa en Andalucía, y yo pago mis derechos como si estuviese aquí en Madrid. Pago todo, inclusivamente hasta la basura, y no me la recogen en años. O sea, que no sé por qué tenemos que no pagamos impuestos. Yo a este señor le podría mandar, si él quisiese, todos los recibos que tengo a cambio de nada. He sido una persona sanitaria. Por desgracia, ya no puedo serlo porque me tuvieron que operar y poner una pierna de titanio. Cobro muy poco y mantengo con muy poco sueldo la casa que tengo en Villanueva de Córdoba. En Villanueva de Córdoba. Y
que era de mis padres, y aquí en Madrid el piso que tengo. Y vamos, que María, bastante complicada es la vida como para que encima le vayan diciendo que no paga impuestos. exactamente, lo que a mí me hace gracia es que yo le puedo mandar todos los recibos que yo todos los años y paga como la mayoría de personas. Gracias, María, por su llamada, gracias por llamarnos. Recuerden, en directo 902-040177. Vámonos a Madrid. Carmen, desde Madrid, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Su opinión, Carmen. Bueno, pues mi opinión es muy sencilla, que estamos hartos de los catalanes. Yo muy harta de oír hablar de Cataluña, y como yo, creo que la inmensa mayoría de España. ¿Y por qué, Carmen? ¿Por qué? Porque parece que solo existen ellos. Aquí no se hablan más que de Cataluña y del País Vasco. Los demás no existimos. Yo opino que les dejemos solos, que toda España le demos la espalda y a ver cuánto valen por sí mismos. Gracias, Carmen, desde Madrid. Carmen, desde Madrid, dice que está cansada y harta de los catalanes. Desde Sevilla, Carolina, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Su opinión. Carmen, desde Madrid, dice que está cansada y harta de los catalanes. Desde Sevilla, Carolina, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Su opinión. Pues resulta que yo he estado viviendo en Cataluña 17 años, tengo 2 hijos nacidos en Cataluña, me vine en el 89 porque no puedo aguantar a los catalanes, Y segundo, sobre el tema de lo que han dicho en el mismo telediario, que me he quedado congelada, que Cataluña la ha levantado los andaluces, los gallegos, todo el mundo, y que en Cataluña no hay, lo que hay menos son menos catalanes. Vamos, que se puede contar, vamos, que la natalidad en Cataluña es baja, porque las mujeres acostumbran a tener a los niños a los 45 años. Vamos, nada más piensan en divertirse. Y sobre el tema de que no son españoles, son más españoles que nosotros. Por lo menos eso es lo que opino yo. Y teniendo mi hijo, a mí una catalana me estaba hablando de política, diciendo que si yo de qué partido era. Y yo lo que quería era tener mi hijo, y se estaba quejando que todas éramos andaluzas. Gracias, Carolina, desde Sevilla. Cuando un catalán como el señor Espot, independentista, oye estas dos últimas llamadas desde Madrid y desde Sevilla... Es que aunque no seas independentista, es para hacerse independentista cuando uno oye estas cosas. Pero a ver, yo antes que nada, yo hay cosas que no puedo dejar pasar. Antes ha llamado un señor que ha dicho que se nos declararía la guerra y nos invadiría. Pues ahora me lo miro y le digo dónde está la Guardia Mora y dónde está Mussolini. Y si tiene lo que hay que tener, que venga aquí con la escopeta. Y yo le espero. ¿De acuerdo? Señor, punto señor, no, tampoco hay que ponerse así. Sí, señor Fuentes, porque hay cosas, si no se te montan a caballo. ¿De acuerdo? Y eso no. ¿Pero qué después, quiere decir perdone, que espera aquí con una escopeta? Sí, si dice que él vendrá con una escopeta, pues le esperamos aquí, no hay ningún problema. A las barricadas. Después, otra cosa. Levantar Cataluña. Yo mando desde aquí un abrazo enorme al señor José Antonio de Granada. Al señor granadino que ha llamado. Sí. Parte de mi familia materna, que yo me llamo Piqueras de Segundo, no vino aquí a levantar Cataluña. Vino a comer. Porque el cacique andaluz no le dejaba comer. Y aquí vinieron, y trabajando, como es natural, y esforzándose, esta gente se ha hecho catalana y esta gente está agradecida a este país. Y después otra cosa. Si Puigcercós ha de pedir perdón o no ha de pedir perdón, mire, Puigcercós es ya mayor para defenderse él solito, yo no voy a salir aquí a defenderlo. Pero sí que digo una cosa. Cojamos las hemerotecas, repasemos las insidias del señor Juan Carlos Rodríguez Ibarra, por decir uno. Repasemos las insidias de dirigentes del Partido Popular, algunos, no todos, pero algunos, notables. Repasemos todas esas insidias lanzadas contra Cataluña. ¿Y quién en España ha salido a defender a los catalanes? ¿Ha salido alguien? ¿Alguien ha dicho a Juan Carlos Rodríguez Ibarra durante 20 años que pidiese perdón a Cataluña por declaraciones que merecerían procesos judiciales? ¿Alguien ha salido? No. Por tanto, si Puigcercós no quiere pedir perdón, y repito, yo no voy a salir a defender a Puigcercós, entre otras cosas, porque políticamente tenemos nuestras diferencias y yo no soy de su partido, pero hay que ser justo. Si alguien quiere hacer pedir perdón a Puigcercós, que primero se retracten de las acusaciones vertidas contra Cataluña, insidiosas y con toda la mala baba, vertidas durante 25 años. El día que un dirigente político se retracte, yo seré el primero en decirle a Puigcercós que pida perdón. Señor Espot, ¿Cataluña ha dado demasiado dinero a España?
Desde el año 82, según los cálculos, aquí el amigo Giraut hablaba de números, según cálculos, hecho por expertos, que se puede discutir matices y todo eso, desde el año 82 el déficit acumulado en Cataluña es de 283.000 millones de euros. ¿Y de quién es la culpa? De los catalanes. ¿Por? Pues por dejarse que ese dinero no se lo roben, fíjese si es fácil. ¿Usted cree que este dinero que va a España, cree que este dinero que va a España no, este dinero que va a es un España robo? no, es el diferencial, es el déficit. Es el déficit. Pero es que este problema no es de ahora, yo ya he citado, en el año 31 estaba igual. Miren, yo soy independentista por muchas razones, pero una, por sentido común. Porque la convivencia entre los diversos pueblos ibéricos, lo he dicho en medios de comunicación catalanes, posiblemente en medios de comunicación que se dirigen a España, es la primera vez que lo digo. El último intento fue la Segunda República, de esa convivencia de los diversos pueblos ibéricos, y acabó como el Rosario de la Aurora. A partir del año 75, con la muerte de Franco, unos catalanes, bueno, pues bien intencionados y gente que creían que podía eso, digamos, conllevarse, porque Ortega ya lo decía, el problema catalán no se puede solucionar, se ha de conllevar. Y yo la verdad, ¿qué quieren que les diga? Me inspira más confianza Ortega que Rajoy, por ejemplo. Vamos a las llamadas, después, señor Girauta, le daré la palabra. Estamos, como siempre, agradecidos por su participación en este programa. De verdad que es enriquecedor para todos que nos puedan ayudar a hacer este programa. Se lo repito una vez más, ya que estamos en nuestro primer mes, y es que les necesitamos. Necesitamos que nos llamen, necesitamos que nos den su opinión, porque hacemos este programa para que puedan opinar. Es un foro de opinión directo. Desde Granada, Claudio, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Tiene la palabra, Claudio. Mire, quería decirle que yo estuve en Barcelona, mi profesión es pastelero y panadero. Estuve en Barcelona haciendo unos cursillos y allí me enriquecí. Hice buenas amistades. Evidentemente no hice nunca amistades como el catalán que está hablando. Este señor, que estoy de acuerdo con lo que ha dicho Ramoncín, yo a este señor personalmente le concedo la independencia con un ramo de rosas. No quiero escopeta. Él piensa y defiende. Acaba de decir una barbaridad, una bajeza. Se ha puesto a la misma altura que el animal que ha hablado de la escopeta. Los dos son tal para cual. No me extraña que ahora cualquier argumento que acaba usted de decir, histórico, cacique de Andalucía, lo acaba usted de estropear. Porque cuando ha comenzado usted a hablar así, usted ya no es una persona que para mí me le pueda escuchar con unos oídos limpios y tranquilos. Usted es una persona que alicienta y ayuda a la agresividad. Yo no he hecho eso. Con la misma agresividad. No, en absoluto. En absoluto. Yo no pongo la otra mejilla, ¿eh? Yo no pongo la otra mejilla, ¿eh? Se lo digo, ¿eh? No la pongo. No la pongo. No la pongo. No la pongo. Hombre, si vienen a violar a mi hija, ¿qué voy a hacer? Mire. Hombre, no, por el amor de Dios. Si viene un señor y me dice que va a venir aquí a invadirnos y la escopeta y la guerra, ¿qué voy a hacer? Que yo no soy pacifista, que no soy Gandhi, ¿eh? Yo no soy Gandhi. Cuando una persona le dirige a usted así, usted no merece la pena ni contestar a un individuo así. Le digo con los mismos... Calumnia que alguna cosa que acaba de decir siempre. Anteriormente a su intervención Ramoncín, con el cual estoy totalmente y absolutamente de acuerdo. Cuando se habla así, no merece la pena ni escuchar. Créame usted, porque personas de esos de la escopeta habrá pocos, contadísimos con los de la mano. Y eso se les oye poco. Sí, pero pues mire, Franco era uno y mira la que lió. Y era uno, Franco. Está quedando peor. O sea que... Gracias, Claudio. Desde Granada es la opinión de Claudio. Es que hay un dicho, es decir, hacen mucho más ruido las 4 nueces que se caen para pudrirse que las que se quedan en el árbol, ¿vale? O sea, quiero decir, hay que tener con esto, no hay que darle juego a esto, porque esto es al final lo que ocurre, es decir, lo que se produce es esa relación. Antes preguntabas tú, ¿quién defiende a Cataluña? Yo vivo en Madrid y defiendo a Cataluña toda mi vida. No, pero no digo por ti, digo, alerta, no sé, pero hay algunos ciudadanos que hemos pasado una gran parte de nuestra vida aquí y nos duele, a mí me duele... me duele como si hubiera nacido en Rambla 14, o sea, exactamente igual, porque me gusta esta tierra, porque os conozco, porque llevo una parte de mi vida se ha desarrollado aquí, yo no he tenido nunca ningún conflicto, hacemos un programa en catalán donde yo vengo con todo el mundo hablando en catalán y vengo desde Madrid, lo hago encantado, o sea, es decir,
a mí me parece que lo que no hay que hacer de ninguna manera es seguir sembrando toda esta discordia. Yo tampoco soy Gandhi, o sea, que tampoco yo entiendo que uno puede defenderse, pero me parece que todo esto es, y perdón por la palabra, es enmierdar, está todo enmierdado. O sea, está la gente, esa relación, una mujer que ya me dice, yo es que me dan un asco los catalanes, pero oiga, un momento, por favor, 7,5 millones de personas, ¿cómo le van a dar a usted asco 7,5 millones de personas? Habrá un individuo que sea como el que le puede dar asco un madrileño, porque quiere decir, todo el mundo tenemos lo nuestro, y todo el mundo puede abrir la boca y decir una sarta de estupideces y de sandeces tremenda. Pero ahora en ese momento, todo lo que ocurra con Cataluña, y más en este momento de elecciones, y más cómo se produce, como me contaba Juan Carlos, cómo se produce la relación que hay entre el Partido Socialista de Cataluña, el tripartito, quién ha estado gobernando, las opciones de gobernar. Todo eso en este momento es un caldo de cultivo. Tenían ustedes que ver programas de televisión a nivel nacional que salen y que se ven sobre todo en Madrid. De verdad, tenían que verlos y tenían que ver lo que la gente escribe. O sea, el odio que se está creando en contra de esta comunidad, de esta parte del Estado, que no tiene ningún sentido. Vamos a seguir escuchando a gente porque tenía más llamadas. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, don Carlos Fuentes. Desde Almería. Felicidades por el programa en primer lugar, buenas tardes. Bueno, a todos. gracias, y yo aprovecho, Alberto, también para felicitarle a usted porque hoy es el día de su santo. Efectivamente, Muchas San Alberto felicidades. Magno, 15 de noviembre, efectivamente. Pues tiene la palabra, Alberto. Muy bien, mire, yo vivo en Almería, soy de Barcelona, tengo hijos y exmujer en Barcelona, 3 exactamente. O sea, prácticamente creo que tengo derecho de ser catalán, nacido en Pueblo Seco, pero circunstancias de la vida me han ido haciendo trabajar en el resto de España, en concreto en Valladolid y posteriormente aquí en Almería. Es un trabajo feroce, digámoslo así, el estar tratando con la gente del país, que en definitiva es España, y estar escuchando las opiniones de los políticos que están en este momento gobernando Cataluña. Prácticamente una vergüenza. Una vergüenza y además que nos ponen al resto de los catalanes como si fuéramos todos iguales, y en esto estamos disconformes, cantidad de gente que estamos en el mundo. Y esa era mi opinión y lo que quería decirles. Muchas gracias, Alberto, por llamarnos. Recuerden, en directo 902-040177. Esperamos sus opiniones, esperamos sus llamadas para que, como están haciendo esta tarde, muchos de ustedes y muchas de ustedes pues puedan dar su opinión libremente en este programa 100% libre y plural. Juan Carlos. ¿Sabes qué pasa, Carlos? Que justamente para que no sucedan cosas como, en fin, como alguna que se apuntaba aquí, como es tan habitual oír en los últimos tiempos, justamente para que no se hagan esas generalizaciones absurdas en las que se meten a millones de personas en un mismo saco, pues algunos catalanes, muchos, por cierto, creemos en una cosa común que se llama España. Y cuando decimos España, los catalanes que creemos en España... Eso en Cataluña, perdone que le diga, perdone que le interrumpa, pero en Cataluña no son tantos, porque le recuerdo que esa idea solo parece ser que la defiende el Partido Popular y Ciudadanos. No, pero eso no quiere decir que sea la realidad de Cataluña. La realidad política de Cataluña es política. Esta. Una cosa es la realidad política, otra es la realidad. Los catalanes son los que votan... Bueno, no, a sus representantes. A los catalanes les preguntan, ¿se siente usted español, catalán, más español, menos español, más catalán? Y el grueso de los catalanes, la mayoría, dice sentirse tan catalán como español. Y por lo tanto, somos muchos los que nos sentimos también españoles, ¿no? Entonces, claro, hay que advertir una cosa. Los catalanes que defendemos la idea de España en Cataluña, porque claro, defender España en Madrid está muy bien, pero no le acabo de ver el mérito. Yo defiendo España en Barcelona y lo hago sistemáticamente desde hace muchos años. Pues a mí, francamente, me deprime mucho oír cosas como, en fin, no quiero hablar de este que quería declarar la guerra, ¿no? O como no aguanto a los catalanes, que les den ya la independencia. Hombre, sí, yo sé que al señor Espot esto le alegrará, pero hombre, gracias por darle la razón a los independentistas. No nos la tomamos. No, pero las quiero decir, independencias no se conceden. Es muy fuerte que algunos, presuntamente defendiendo la idea de España, digan, pues que echen ya a los catalanes. Oiga, es que, y los catalanes, que repito, somos mayoría, que nos sentimos españoles,
¿Qué? Claro, a ver exacto. si somos capaces de hacer un poquito de matices, que los catalanes hay unos que somos de izquierdas, otros de derechas, unos altos, otros bajos, algunos independentistas, Y otros otros no, nacionalistas, otros ni independentistas ni Y la nacionalistas. tesitura en la que se Claro. encuentran muchos de ellos, como dice el Girauta, porque toda esa gente que se siente tan... Porque una cosa es el sentimiento, otra cosa es la realidad. En realidad somos españoles, es lo que pone en nuestro DNI. Otra cosa es el sentimiento y los supuestos derechos que se puedan o no tener. Pero lo que dices es realidad, porque tú cómo te sientes cuando vas a cualquier parte y dices, el catalán, y te ven como a ese resto de catalanes como vemos las llamadas, ¿no? Y aquí en Cataluña a mí me llaman inmigrante. O sea, ¿cómo lo vemos? O sea, yo aquí soy un inmigrante para los catalanes y para los de fuera, uy, soy un catalán de esos, cuidado que tienen cuernos. ¿No? O sea, ¿cómo nos sentimos nosotros? No, ¿Qué pero tenemos que claro, hacer? O sea, montamos una república independiente de nuestra casa y nos cagamos en todo lo que se menea. ¿Qué tenemos que hacer?